Sin duda, nos apena no poder celebrar este año, segundo consecutivo, debido a la pandemia que estamos sufriendo. Pero estoy convencido y seguro que el año que viene la podremos disfrutar, si cabe, con muchísimas más ganas. Como patrimonio de Leioa que es, este año nos hemos propuesto dar a conocer a los diferentes y a las diferentes leioastarras lo que significa y lo que traslada la mascarada de Leioa. No sea que alguno, que esperemos que sean los menos posibles, hayan dado despistado y todavía no sepa o no la conozca. Pero también tenemos otra intención, y esa intención es de poner en valor, sin duda, algo que, como bien he comentado, es patrimonio de todos y todas. Para ello, este año hemos hecho dos acciones. La primera de ellas es publicar una guía didáctica para niños y niñas de primaria, que será entregada en los centros públicos de Leioa, y en la que cuenta la historia, y aparte de contar la historia y hacernos impregnarnos, ¿no?, de lo que es la mascarada, lo que sí que queremos con ello también que sea algo lúdico y tiene juegos para aprender tanto qué personajes hay, qué significan, las diferentes partes de la mascarada también de qué tratan y demás. Esto es, hacer visible, ¿no?, lo que es la mascarada en estos niños y niñas más jóvenes, vamos a decir. Y también tenemos pensado hacer una exposición itinerante que comenzará en Lamiako, como no puede ser de otra manera, ya que este mes de mayo debíamos de haber realizado la mascarada y no la vamos a poder realizar, pero empezará ahí la exposición itinerante en la que también, pues gracias a fotos tanto del archivo municipal como de otras personas, la propia Asociación de la Mascarada Lamiako, que nos ha facilitado también algunas fotos, como de Marcos Ferrer, y cómo no nos podemos olvidar de José Luis Raimon también, que ha aportado alguna de esas fotografías, que hará que los y las leioastarras tengan la opción de ver, visibilizar esa mascarada y, sobre todo, entenderla, si puede ser, un poquitín mejor, ¿no? Como digo, es una exposición que inicia en Lamiako, que va a ser itinerante y que pasarán por barrios como San Bartolomé, Pinueta, Choriorri o el centro propio de Leioa a lo largo de las siguientes semanas. Este año está claro que ya estamos todos reposando un poco, aparte del hartazgo que tenemos, y no me sale hablar con los sentimientos a flor de piel, pero el año pasado, pues que fue la primera cancelación que he vivido yo en el grupo, pues desde el 88 se había celebrado de manera ininterrumpida. Entonces, pues fue un hachazo para todos, pero bueno, la perspectiva de la crueldad de lo que se está viviendo pues hace poner un poco en valor pues cuáles son las prioridades. Y evidentemente pues lo vivimos con mucha pena, pero sí que espero y animo a que pues dentro de lo que se considera que hay que cumplir las condiciones sanitarias, pues que se abogue un poco más por apoyar que estos eventos puedan sobrevivir, porque no es como un teatro. En un teatro se acota el aforo y se puede celebrar. La Lamiako Mascarada inunda las calles, entonces, por definición, hoy día algo así nos parece como aterrador de cómo vamos a salir todos en masa. Pues bueno, es que en la Lamiako Mascarada el primer agente colectivo es el pueblo, que forma parte de la representación. Entonces, con un aforo dejaríamos coja la representación, con lo cual esperamos que el año que viene pues tiremos ya por donde sea estas máscaras de seguridad y las sustituyamos entonces por nuestras máscaras, las que nos inundan de alegría, de color, de identidad, y podamos llevarlas el año que viene de verdad en un entorno seguro y sobre todo alegre.